Bueno, y vamos a arrancar con... Primero les voy a proponer un acertijo y que se enganchen. Quiero que participen, quiero que piensen en la propuesta de lo que les voy a pedir. Así que les voy a primero contar una leyenda, que es la siguiente. El que la conoce, por favor, no spoilee. En un lugar muy, muy lejano y hace mucho tiempo, un rey recibe un tablero de ajedrez artesanal muy lindo de parte de un sabio, y el rey, que se emociona con la calidad de la artesanía, le pregunta al sabio qué es lo que quiere a cambio de este regalo, de este presente. Y el sabio, que además de sabio era muy astuto, le dice: yo quiero que me des una cantidad de arroz por este tablero de ajedrez, a cambio de este tablero de ajedrez. Pero no quiero cualquier no quiero cualquier cantidad. Yo quiero que lo hagas de una forma en particular. Y le dice: quiero que me des en cada casilla de este tablero de ajedrez, vayas poniendo primero un grano, luego 2, luego 4, luego 8, siempre el doble de lo que tenía la casilla anterior. Y les pido que vayan pensando cuánto sería la cantidad de arroz que iría en la última casilla. Y piensen cuál sería el número. Yo sé que es un poco pesado pensar en esto hasta ahora, pero hagan el intento. Digan un número, tienen una intuición de cuál podría ser el número. Los dejo un segundito nomás, porque el tiempo nos corre. Bueno, se los digo directamente a ver cuál es la cifra. La cifra es, y la voy a leer porque es un poco complicada: 9.223.372.036.854.780.000. Eso es lo que ocurre cuando uno sigue esa progresión y llega a la casilla número 64. No sé si alguien lo había pensado, si se había acercado a ese número, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no? Acá dicen que le erraron por uno. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué nos sorprende este número terrible? Que aparte no existe ninguna cantidad de arroz así en el mundo, y con lo cual el rey no podía pagarle básicamente al sabio la cantidad de arroz que necesitaba, pues no existe en el mundo tanto arroz. Lo que está pasando es que no estamos acostumbrados a esto, que es la curva exponencial. Y perdón la matemática hasta ahora, pero no estamos acostumbrados a una función donde evoluciona muy tranquilamente y de repente cambia todo de golpe. Eso es lo que pasa con el cálculo, de que empezamos con muy poquito y terminamos con ese número enorme. ¿Y por qué traigo esta locura matemática en este momento, en este horario? El que quiere después chequearlo, lo chequea, agarra la planilla, trata de hacer el cálculo y va a ver qué da. Pues a mí me lo debatía, me decía: no puede ser, ese número está mal. No, es así. Lo traigo porque hace 200 años se viene estudiando a la curva exponencial, el impacto que tiene en la vida y cómo nosotros no nos damos cuenta como humanos de cómo las cosas que pueden tener esa curva exponencial nos pueden llegar a afectar. Lo investigó primero la psicología experimental. Weber y Fechner lo que hacían era tratar de medir cómo el cuerpo reacciona ante la sensación de estímulos que tiene que poder interpretar la persona. Y lo que decían es: las personas no están acostumbradas a lo exponencial, están acostumbradas a lo logarítmico o a lo lineal, pero no a lo exponencial. No hay forma de que el cuerpo y que la mente pueda estar detectando las cosas que se cambian exponencialmente. Lo mismo Kahneman, que nos decía con el libro de Pensamiento Rápido o Lento, nos decía: bueno, tenemos un sistema mental que rápidamente detecta o resuelve mediante un mecanismo rápido cuando tenemos que detectar algo que necesitamos operativamente o lógicamente, pero tenemos que después otro sistema reflexivo sí tal vez podría interpretar la curva exponencial, pero no el sistema rápido. Y lo que nos dice Dobelli, que es un filósofo práctico, nos dice: la curva exponencial nos puede llevar a tomar malas decisiones y es muy importante tenerla en cuenta en las decisiones que tomamos a futuro. El mayor error humano es no ser capaces de entender el impacto de la curva exponencial en nuestras vidas, lo dice Bartlett, y hay muchos otros investigadores que tratan de ayudarnos a asumir lo que pasa exponencialmente. ¿Por qué cuento toda esta introducción bastante académica? La inteligencia artificial está evolucionando en forma exponencial, y si no logramos tomar las decisiones a tiempo,
y podemos adaptarla a nuestro entorno, a nuestra empresa. No vamos a reaccionar adecuadamente en el tiempo que hace falta. Este gráfico, por ejemplo, es cuánto cómputo se utiliza para entrenar los modelos, y como pueden ver, esto está cambiando abruptamente en los pocos años recientes, y la cantidad de modelos que empiezan a ser, los modelos notables que empiezan a ser utilizados, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a detectar cuando los cambios están pasando. Y creo que todos sentimos igual la exponencialidad de la inteligencia artificial en estos últimos meses, inclusive. Esto está cambiando continuamente. También en el desarrollo de los modelos en cuanto a la capacidad de inteligencia que tienen. Acá, por ejemplo, tenemos un índice que mide que también resuelve consultas hechas por diferentes profesionales en matemática, en código, en un montón de otras disciplinas, y qué tan rápido van creciendo en su capacidad de poder dar respuesta en temas cada vez más complejos. Y esto también está cambiando exponencialmente. Entonces tenemos que empezar a detectar este tipo de cambios y que están pasando ahora mismo. Un punto más, y este es terrible. Este es un paper de este mes, de mayo de 2025. Es de ahora. Y ustedes habrán escuchado mucho de que el entrenamiento de los modelos se hace vía o supervisado o mediante reinforced learning, que es dándole feedback a los modelos para que puedan aprender y generar su conocimiento. Ya existen modelos donde los mismos modelos entrenan a los otros modelos, con lo cual esa curva exponencial se va a acentuar mucho más. Los modelos de AI ya no necesitan a los humanos para aprender, ni necesitan siquiera los datos, porque los datos son sintéticos. Entonces, con lo cual, esperemos a que el movimiento exponencial de la curva cada vez vaya más en aumento. Entonces, tenemos que lograr incorporar eso. Entonces, lo que sentimos en general, y me pasa a mí todas las semanas cada vez que voy a buscar una novedad sobre AI, es vértigo. Tenemos vértigo porque no alcanzamos en nuestro tiempo humano a entender todo lo que está pasando y tenemos que lograr absorber esto porque no podemos equivocarnos en las decisiones que tomamos. ¿Qué nos vino pasando en las compañías últimamente? Arrancamos con los fundamentos, ¿no? Arrancamos con entender la LLM, que es un modelo de LLM, cómo hacer fine tuning, luego empezamos con los RAGs. El RAG es la arquitectura que fue en el 90% de los casos implementada en 2024. Aprendimos lo que era un agente, pero ya de repente no habíamos llegado a entender que era un agente cuando ya salieron los multiagentes y le empezamos a sumar protocolos. Le sumamos MCP, le sumamos agent to agent, inclusive nuevas lógicas que ya nos llevan hacia una economía y un ecosistema de agentes. O sea, los agentes empiezan a participar interrelacionados entre ellos y podrían tener una lógica diferente a la que pensamos actualmente. Entonces, esto nos pasa hoy en día cuando queremos diseñar una aplicación y tenemos que pensar la arquitectura de inteligencia artificial. El año pasado yo tuve que dar una charla y venía con todas las ganas porque contaba las novedades sobre multiagente y contaba el modelo jerárquico de multiagente, donde hay un agente que organiza a un equipo con diferentes roles de agentes especializados y tiene un router que deriva las diferentes actividades. Este modelo también empieza a estar en crisis rápidamente. Lo conté el año pasado como algo súper nuevo que ni siquiera habíamos llegado a implementar del todo y ya cambia porque se suman protocolos, se suman los protocolos de MCP que conectan con un server para ayudar a brindar a los agentes herramientas o tools para que puedan resolver cosas. Agent to Agent ayuda a que esa estructura jerárquica se convierta principalmente en una network de agentes, una red de agentes, y luego empiezan a aparecer otros protocolos, por ejemplo ANP, que es una lógica de cómo los agentes se pueden encontrar entre sí en un directorio de agentes para poder ir a pedirse información y comunicarse. Y más allá de eso, en la medida que los agentes empiezan a tener mejores capacidades, empiezan a tener diferentes valores. Y que tengan diferentes valores significa que si hay un agente que vale más que otro, empieza a haber una economía de agentes, donde un agente podría decir, yo tengo mejor reputación que el otro agente. Y si ese otro agente tal vez no vale tanto, tal vez reciba menos pago por su servicio. Entonces se convierte en una economía de agentes donde empieza a ser importante la reputación de la gente que tiene X información y que la puede resolver con más inteligencia. Esto está cambiando continuamente y ya no es nada que ver con lo que habíamos visto el año pasado. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con nosotros como humanos para tratar de
abarcar todas estas tecnologías que van cambiando y cómo nos adaptamos y cómo logramos que las organizaciones no pierdan no sean exponenciales como es la inteligencia artificial. Lo que suele pasar con las civilizaciones es que no evolucionan exponencialmente, lo suelen hacer logarítmicamente, porque tienen que definir muchísimas cosas. Desde que se comienza con la estrategia, desde que pensamos la cultura que tiene que tener la empresa de innovar, cómo logramos decidir cuáles son los mejores casos de uso para enfocar, cómo armamos el equipo, cómo buscamos el talento, cómo desarrollamos los pipelines de datos que estén adaptados para GenAI, cómo logramos que manejemos la tecnología en cuanto a cómo administro las LLMs y todos los recursos, cómo busco la seguridad, cómo mido la calidad. Me canso de decir un montón de cosas que tenemos que lograr hacer en las compañías para poder lograr establecer aplicaciones que nos puedan ser funcionales. Entonces, tantas cosas hacen que las empresas a veces no logren tener la misma velocidad que tiene la tecnología como avanza en cuanto a lo exponencial, ¿no? Entonces, toda esta lógica puede pasar que no logremos el impacto porque nos quedamos iterando en el desarrollo de los proyectos y no logremos avanzar hacia el impacto, que eso es un gran problema. Para nosotros, les voy a contar un dato de un estudio que hizo Accenture, donde trató de establecer cómo está el estado de las empresas en cuanto a la madurez de Generative AI. Hay muchas empresas, esta es una medición que se hizo sobre 2.000 empresas grandes de todo el mundo. Hay una cantidad de empresas que hoy en día todavía están experimentando, que no lograron todavía encontrar el camino sobre cómo manejarse con GenAI, y hay otras que están en otro extremo, ¿no? Que ya se sienten capaces de ser transformadas y reinventadas con Generative AI. Las compañías que hoy en día están experimentando, que recién están comenzando, tienen una gran dificultad, que es no lograron planificar cuáles podrían ser sus casos de uso, dónde podrían aplicar GenAI. Mientras que las compañías que hoy en día están en estado de reinventarse como empresas frontrunners, o sea, las que están al tope de la vanguardia de la innovación, esas compañías lograron escalar, lograron planificar, lograron comenzar sus iniciativas y poder escalar. En el caso nuestro, en Naranja, lo que hicimos fue un ejercicio muy grande de tratar de relevar todas las iniciativas posibles que teníamos para poder hacer. Encontramos 84 casos posibles que podemos trabajar en un roadmap. Ya tenemos organizadas ese plan de trabajo. Cubre a 16 áreas, o sea, es bastante extenso. Tratamos de que afecte y que sea diverso en cuanto a todas las áreas que vamos a cubrir. Y definimos objetivos, KPIs y OKRs, para poder cumplir todo ese plan. Esa es la metodología que buscamos nosotros como para poder escalar el plan y poder convertirnos en una empresa que se va a reinventar en cuanto a Generative AI. En un estudio de Accenture también nos decían en un assessment que nos encontramos hoy en día dentro de las empresas, nos encontramos en el estadio más adelante que el 90% de las compañías argentinas. Y esto es porque aplicamos esa metodología y pudimos desarrollar muchas cosas rápidamente. Les cuento sobre lo que estuvimos trabajando. Tenemos más de 25 aplicaciones hoy en día en funcionamiento para diferentes áreas. Acá las que tienen el logo son tal vez las primeras y las que tienen por ahí más entidad, pero también hay muchos de procesos y de automatizaciones que hoy están incorporando continuamente GenAI. Tenemos aplicaciones en diferentes áreas, para canales de atención, para merchants, para marketing. Muchas de estas aplicaciones las están escuchando en diferentes charlas. Insignia se presentó hace un ratito, Nixie se presentó también en el salón de al lado, así que seguramente muchas ya las van conociendo. Varias para developers, algunas para, por ejemplo, la aplicación para el NOC, para tratar de ayudar cuando tienen incidentes, poder rápidamente recomponer la situación. Otras de documentación, algunas de ciberseguridad, también para el clima interno y para los Nexers, para que puedan obtener los datos y la información que necesitan. Varias de estas no solo son varias, sino que aparte tienen algunas gran volumen de procesamiento. Por ejemplo, las aplicaciones que se destinan a Customer Experience hoy tienen el orden de 250.000 procesamientos de conversaciones de BotMaker mensuales. Y hacen tipificaciones, resúmenes las conversaciones, le sacan insights y podemos establecer mejores planes de mejora gracias al análisis de GenAI con esas aplicaciones. Así que bueno, tenemos todo un conjunto de aplicaciones que hoy tenemos desarrollado y pudimos escalar de esta forma e industrializar. ¿Cómo fue un poco el secreto de todo esto?
lo que hicimos fue establecer una forma de organizarnos diferente, que es el Centro de Activación, Center for Enablement. Y lo que buscamos con este Center of Enablement es básicamente lograr democratizar el uso de GenAI en la compañía, que todas las áreas puedan ayudar a generar sus propios casos dentro de la compañía. ¿Qué es lo que queremos apuntar? A eliminar este gap entre la tecnología exponencial y el ritmo de las compañías que normalmente no logran avanzar fuera de la curva logarítmica. Ese gap hoy puede ser cubierto haciendo un recenteo para convertirnos en empresas que pueden reinventarse con GenAI mediante el C4I. ¿Cómo es el C4I? ¿Cómo funciona? Lo que hacemos es definir squads que ya están trabajando en productos en la compañía. Buscamos que cada squad tenga focals y lograr que cada focal pueda ayudar a generar el caso de GenAI en su propio equipo. Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es generar el awareness de las tecnologías que hay disponibles, cómo hacer setup y onboarding para que puedan contar con los recursos y los conocimientos necesarios, brindarles una plataforma de GenAI que les permita hacer los casos fácil. Hoy habrán escuchado la charla de Mati y Sofi bien temprano sobre Catu GenAI Services. Justamente es lo que brinda el C4I en ese caso para lograr que la plataforma ayude a generar estos casos y darle la tecnología. El manejo de las LLMs, cómo asignamos el uso de LLMs dentro de la compañía de una forma que no sea caótica, que sea adecuada y adaptada a la necesidad de cada caso de uso. Hay casos de uso que requieren poco volumen de tokens para asignar, otros requieren una disponibilidad y una performance muy alta, con lo cual tenemos que lograr un management de los LLMs de forma ordenada. Medir la calidad de las respuestas y el uso que hacemos de GenAI es clave, cada vez más en real time, y por eso es muy importante. Y asegurar el content safety, la seguridad y el manejo del costo, como vimos en charlas antes de FinOps. Así que todo este tipo de capas que tenemos que brindar desde el core de C4I tiene que ser incorporado para los squads, pero no impedirles que puedan innovar rápido. Ellos tienen que tener esto todo disponible como para que les sea fácil y sea mucho más simple innovar. Traigo un caso de un autor muy interesante que viene escribiendo hace bastante ya, que se llama Salim Ismail, sobre empresas exponenciales, y él habla de una fórmula que es tener un propósito transformador, es parte del primer componente de una fórmula para poder ser una empresa exponencial. Escalar, y eso es mediante la posibilidad de generar comunidades y que las comunidades entre sí puedan ser enriquecidas por los casos que van desarrollando y que pueda evitar reinventar la rueda continuamente, que cada caso sirva para potenciar a los de al lado. Entonces buscamos formar comunidad, impulsar los assets y que tengan engagement en que puedan seguir construyendo. Y por último, dar democratización para que esto pueda ser transversal a toda la compañía. Entonces de esa forma lograr que las ideas fluyan. Para ir terminando, una parte central de lo que brindamos desde el C4I, desde el core de C4I, es justamente la plataforma. Hoy se presentó, es una plataforma capaz de crecer, es capaz de tener multiproject, o sea, cada área y cada squad puede consumir y puede diseñar su propia aplicación de agente o de RAG dentro de la plataforma y le da facilidad de implementación, asegura las buenas prácticas. Hoy lo escucharon en la charla de la mañana con Sofi y con Mati. Y tiene la capacidad de empezar a incorporar cada vez más tecnología y protocolos de los que les fui contando más temprano. Así que creemos que es la clave del éxito para poder hacer tangible todo el governance que el C4I requiere, ¿no? Así que bueno, para ir terminando y solamente las conclusiones, la tecnología de GenAI crece, tenemos que asumir y estar atentos a que va cambiando exponencialmente y que cambia todo continuamente. Las arquitecturas también son nuevas, pero generan, tal vez sean más complejas, pero también generan muchas oportunidades nuevas que antes no pensábamos. Y entonces hay mucha emoción cuando hablamos de MCP, pensamos que podemos conectarlo a muchas cosas, tenemos que seguir fomentando esa posibilidad. El C4I habilita la capacidad de poder democratizar en la compañía. Tenemos que encontrar esa metodología como como una metodología útil para poder lograr que se genere comunidad. Y finalmente, bueno, en Naranja venimos desarrollando esta lógica, nos está funcionando para poder lograr volumen, impacto, que es lo que estamos buscando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias
Preguntas. Excelente.